Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La estrategia del combate al robo de combustible ha causado gran molestia por el desabasto de gasolinas en al menos 3 entidades del país. Sin embargo, gran parte de la población apoya este plan, con focos rojos en diversas actividades económicas, como advierte el Consejo Coordinador Empresarial. El gobierno federal no quita el dedo del renglón y dice que continuará combatiendo este delito que se espera sea catalogado como grave, tema que aún se discute ahí en el Congreso de la Unión. Los gobernadores que en un principio rechazaron el método de combate al huachicoleo acordaron con el gobierno de la República apoyarlo y cooperar con las instancias federales para terminar con el desabasto de gasolinas y diésel. Para hablar de este tema nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Guillermo Valdés, exdirector del CISEN y analista en temas de seguridad. Guillermo, gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera Macarios, que tiene buenas noches. Buenas noches. A ver, Buenas noches. una estrategia de algo que tú tuviste, por supuesto, también que enfrentar cuando estabas al frente del CISEN, de cómo hacer que algo que inicialmente era un negocio de unos cuantos de robo de combustible, que siempre existió, se convierte en un tema de seguridad nacional y a partir de esto la necesidad de combatirlo de manera tal que pues hay muchas estrategias, hay quien dice pues esto que están haciendo ahora no está funcionando o por lo menos no sabemos bien a bien si funcionará en el corto o en el mediano plazo, de acuerdo a lo que hasta ahora hemos visto, que parece, pues, podremos pensar que se regularizará el abastecimiento de combustible, pero la lucha contra el crimen organizado tendrá que ser un proceso mucho más largo. Así es, mira, el robo de combustibles es un problema que efectivamente ha crecido de manera exponencial. Cuando Calderón salió había 1,200 tomas, ahorita hay más de 16,000, para que se den una idea, o sea, y lo primero que habría que hacer para tener una estrategia seria es hacer un proceso de inteligencia sobre para comprender el mercado. Es un mercado ilegal que va desde quienes planean qué combustibles se van a robar, en qué partes de los ductos, cómo van a hacer la extracción, dónde lo van a almacenar, dónde se va y cómo se va a comercializar, porque tiene varias salidas. Entonces tú tienes que tener una inteligencia de la totalidad del negocio, de toda la cadena productiva, y además necesitas ubicar y mapear y caracterizar a las distintas organizaciones criminales que están operando, porque es una estructura muy compleja de bandas que eran narcotraficantes y ahora se dedican exclusivamente a esto, que junto con otras bandas históricas del huachicoleo que también persisten y que están controladas por estas, y además tienes que meter al esquema de estructura criminal toda la corrupción y la participación dentro de Pemex, porque es evidente que hay muchos trabajadores, funcionarios, gerentes, etcétera, que participan dando información o financiando o permitiendo las actividades, colaborando en la perforación de ductos. Entonces, Pemex es otra parte del problema, y luego tienes que identificar todas las redes de comercialización y de lavado de dinero. Entonces, es toda una estructura muy compleja, tanto del mercado como de las organizaciones criminales que la... Y si no tienes ese conocimiento, vas a dar palos de ciego. Entonces, una vez que tienes tú la inteligencia de cómo opera esto, lo que necesitas es convertir esta inteligencia policial en expedientes judiciales contra líderes de organizaciones, contra operadores, contra funcionarios corruptos, contra comercializadores, contra lavadores de dinero. Y eso te lleva también un buen tiempo, porque es muy complicado pasar de inteligencia y de inteligencia policial a evidencia jurídica válida frente a un juez. Entonces, tú vas a poder reducir el robo de combustibles una vez que tengas capacidad de dar golpes estratégicos bien pensados en la parte de corrupción de Pemex, en la parte de operación de los robos, en la parte de comercialización y en la parte de lavado de dinero. Y eso te supone mucho tiempo. Entonces, esto sería así como, digamos,
el sentido común de lo que te dice cualquier gente que sabe un poco de seguridad, de cómo abordar un problema tan complejo como el robo de gasolina. Cerrar los ductos nada más para decir que no se roben la gasolina que está ahí, pues es insostenible. ¿Por qué? Porque el 80% de las gasolinas se mueven por ductos y no hay una infraestructura de transporte terrestre o ferroviario que sustituya a los ductos. Entonces, si tú cierras los ductos, necesariamente vas a generar desabasto. Si te vas sobre gasolineras directamente en el medir cuánto es lo que... Esa es una de las partes de la estrategia que tienes que hacer. El primero, tienes que tener un sistema de vigilancia y supervisión de todas las gasolineras, que además Pemex lo tienes que compaginar todo lo que, digamos, las cuentas de cuánta gasolina compran y venden las gasolinas, las tienes que verificar con Pemex para saber con que... el SAT. Y con el SAT. Entonces, eso te lleva a trabajo porque es una por una. Y luego no todas las gasolineras tienen los controles volumétricos profesionales, el que le llaman el sistema Qualitas, para poder medir si están comprando gasolina. Entonces tienes que hacer además, fíjate, como es insostenible, tú no puedes frenar esto cerrando los ductos. Entonces tienes que funcionar los ductos. Y no tienes suficientes soldados ni policías para cuidar todos los ductos todo el tiempo. Entonces necesitas sistemas tecnológicos de prevención y de detección y de reacción cuando te asaltan un ducto. Y esos sistemas, por ejemplo... Pero Guillermo, esos están en Pemex, ¿no? ¿Operan desde hace un buen rato o no se ha hecho esa inversión? Sí hay parte que se ha hecho, pero no se ha invertido por completo en todo eso. Entonces sí necesitas, y además hay tecnología nueva mucho más eficaz ahora. Entonces, la estrategia, además de toda esta inteligencia policial para dar los ataques y los golpes estratégicos contra toda la cadena, necesitas hacer un planteamiento dentro de Pemex para mejorar todo el área de seguridad y de seguridad física y tecnológica de los ductos, cosa que hasta el momento no hemos visto. Guillermo, tú llegaste al CISEN un poco después de que el presidente Calderón iniciara su enfrentamiento con el crimen organizado, específicamente el narcotráfico en ese momento. Y en el transcurso de este enfrentamiento, a mí parece que fue exitosa la lucha de Calderón en el sentido de que se destruye en buena medida el narcotráfico. Pero esto lo que hizo fue mover a los cárteles a otros negocios que son pues más costosos para los mexicanos, y por eso de entonces a la fecha la gente ha sentido un incremento de violencia en general, no solo en muertos, sino también en secuestro y extorsión, que es lo primero que empezaron a hacer, por ejemplo, los Zetas, pero ahora también el robo de combustible. Uno puede ir tratando de cerrar estos pedacitos, pero lo único que uno logra es que los cárteles se muevan a otro tipo de crimen. En el caso de huachicoleo, si lográramos esta estrategia que tú ahorita acabas de plantear, pues al final estos criminales se estarían moviendo a otro negocio, probablemente a más extorsión o a más secuestro. Mira, sí, o sea, pero yo creo que qué bueno que apuntes esto con esta mirada un poco histórica de la evolución, porque lo que yo te respondería es, o sea, siempre va a haber estructuras criminales y siempre va a haber inseguridad y actividad delictiva en todas las sociedades. El gran problema que hemos tenido en México es que la capacidad instalada del Estado mexicano para enfrentar el tema de la inseguridad y la violencia intentó y tuvo incrementos en la época de Calderón, se detuvo y en el gobierno del presidente Peña no se creció, es más, ni siquiera se planteó como necesario. Y lo grave de ahora del problema con la propuesta de seguridad del actual gobierno es que tampoco tiene en mente esto de incrementar la capacidad, porque tú tienes razón en sentido de que hay organizaciones criminales que se van moviendo y se van diversificando y cambiando. Pero estamos sobre la base de que no tenemos la capacidad para detenerlas, desestructurarlas, meterlas a la cárcel y mandar la señal de que la impunidad se va a reducir.
Entonces, el planteamiento de fondo detrás del huachicoleo, del narcotráfico, de la extorsión, es que no se quiere entender que este país necesita reconstruir toda la cadena institucional de seguridad y justicia, desde las policías estatales, municipales, luego pasando por la Procuración de Justicia, que son un hoyo negro todas las procuradurías, empezando por la General de la República, el Poder Judicial y terminando con el sistema carcelario. Todo eso lo tenemos con unos rezagos impresionantes, con unos faltas de calidad, de eficiencia, de honestidad de los funcionarios, no de todos, pero sí hay y es que tenemos ese sistema tan malo y tan deficiente porque no invertimos en esto. México gasta en seguridad y justicia 0.8% del PIB, cuando Colombia gasta 2.4%. O sea, necesitaríamos triplicar el gasto en seguridad y justicia para pensar que vamos a poder reducir la estructura criminal y que no se nos convierta en puros efectos cucaracha, que aprietas aquí y se te van para allá. Ahora, regresando al tema de la gasolina, esta estrategia que intenta en este momento pues paliar la falta de el combustible con la compra de pipas y el combate al mismo tiempo, por un lado, pues buscando a los que roban directamente en los ductos y por otro lado, tratando de entrar a Pemex para ver qué es lo que sucede ahí en gasolinas. Esto te exigiría al mismo tiempo, pues prácticamente no solamente el despliegue militar para supervisar los ductos, sino como decías anteriormente, poder armar pues algo así como un grupo, no sé si especial, porque aquí todo se hace especial, pero una estructura de inteligencia permanente, porque está hablando de un negocio de cantidades importantes que no va a desaparecer de la noche Así a la es. mañana. Mira, nosotros en el gobierno de Calderón se hizo un grupo especial para toda la inteligencia que tenía la colaboración de Policía Federal, de Ministerios Públicos, de Hacienda, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Era un grupo interdisciplinario. Y o sea, es muy complejo porque lo más difícil es controlar 30,000 kilómetros de ductos, o sea, no hay capital humano suficiente para cuidarlos. Entonces, si tú frenas la información y la corrupción dentro de Pemex, y si reduces la disponibilidad de vías de comercialización del combustible robado, vas a obligar necesariamente a reducir la cantidad de combustible robado, porque no van a tener qué hacer con él. Entonces, yo empezaría dando golpes fuertes en la distribución y en Pemex, porque son áreas en donde el gobierno tiene mucha capacidad de acción para controlar el asunto en Pemex y para controlar. Ahora, en el caso de las gasolineras hay que reconocer que es una problemática muy compleja. Hace 10 años había gasolineros que iban y buscaban al huachicolero para hacer su negocio y vender 30, 40 mil litros más, no sé. Ahora lo que yo he sabido es que llegan los narcos o los cárteles del huachicol y amenazan al líder de todos los gasolineros de X ciudad y le dicen o venden o los asesinamos, ¿no? Plata o plomo. Entonces tienes ahí el hecho de que mucha gente participa bajo amenaza. Entonces hay que proteger a las gasolineras, hay que pensar en una estrategia para impedir que las gasolineras comercialicen el huachicol y eso, el bajar la salida, va a ser necesariamente a reducir la cantidad de gasolina robada. Guillermo, dos tipos de impactos. El económico, que más o menos se ha dimensionado en aproximadamente 0.2 de punto de crecimiento este cierre de ductos, pero hay otros efectos e impactos que todavía no se alcanzan a medir en términos de la opinión pública en general. Sigue habiendo un respaldo muy importante a este tipo de políticas y qué connotaciones de política podría generar hacia adelante. Mira, o sea, el problema del desabasto ha sido muy serio en estos estados y lo hemos visto en los noticieros todos estos días. Y es sorprendente el respaldo, o sea, porque la gente sí está con deseo y con necesidad y con ganas de que se termine este problema económico que además está muy vinculado a la corrupción dentro de Pemex. Y en ese sentido, la gente que no conoce
¿Cómo es posible reducir el problema? Pues apoya la medida y piensa que cerrando los ductos se va. Pero en este sentido, mira, qué bueno que haya credibilidad del presidente en la voluntad del Estado de resolver el problema. Lo que sí tendría que cuidar el gobierno para más adelante es que realmente sea eficaz la reducción del problema para que la credibilidad presidencial no se vea afectada, ¿no? Porque ahorita lo que es el respaldo es a la voluntad del presidente atacar el problema. No están, digo, la gente no sabe si es mejor empezar por las gasolineras o por Pemex o por el quiere ducto. que la gasolina regrese. Así es, ¿no? Entonces, pero lo que sí habría riesgo es de que todo este capital político que está invertido se pierda si no se tienen resultados. Guillermo Valdés, muchísimas gracias por Al haber estado contrario, con nosotros. muchas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La Guardia Nacional propuesta por el presidente López Obrador es un hecho. El Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional para la nueva Guardia Nacional, que tendrá un mando mixto o combinado, dicen, entre autoridades civiles y militares. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se encargará de diseñar las políticas y programas de las Secretarías de la Defensa y Marina y las instrumentarán. La mayoría de Morena logró el consenso con el apoyo del PRI, tras acordar un apéndice de modificaciones, entre los que destacan dejar sin modificaciones las competencias federal, estatal y municipal en materia de seguridad pública. Bueno, ahí estaba la discusión, primero bajo el principio de que se decía que esto era un proyecto de militarización. Y cuando se dijo tiene que haber un mando militar, prácticamente la Secretaría de Seguridad Pública, bajo el mando de Alfonso Durazo, pues desaparecía. Y dijeron, no, eso no pasa. Los priistas dijeron, esto no sucede. Segundo, se dijo, no, esto tiene que pasar a un mando civil. Cuando esto se empezaba a negociar, el presidente de la República dijo, está bien, mando civil en lo administrativo, mando militar en lo operativo. Y esto también comenzó a generar toda una serie de discusiones con respecto a si era la modificación adecuada que se requería o si esto no era suficiente. En la discusión de ayer, los priistas terminaron por aceptar esta negociación en donde, por un lado, se mantiene, por supuesto, la estructura de dirección general, llamémosle así, en la Secretaría de Seguridad como tal, y los mandos y el entrenamiento y el modelo de dirección dentro de la estructura militar, pero también al mismo tiempo se maneja el poder de los propios gobernadores como aquellos que tienen la capacidad para tener injerencia en las decisiones de la Guardia Nacional, en las propias convocatorias, en el manejo de las policías estatales, en un intento, dicen, pues de alguna forma de no quedar subordinados totalmente a esa estructura. Si esto reduce el concepto de militarización, es parte de la discusión y quizá yo creo que el presidente lo dijo muy claramente, pues los militares son los que tienen que manejar aquí el concepto propio de lucha contra el crimen organizado, que en ese sentido creo que no hay diferencia sustancial frente a lo que se ha venido haciendo desde el gobierno de Felipe Calderón. O desde el gobierno propiamente hablando de Echeverría y López Portillo, que es cuando empieza a utilizarse la fuerza militar para enfrentar ciertos temas, en particular en aquella época subversión y crimen organizado, es decir, narcotráfico, se volvió mucho más evidente en el gobierno de Felipe Calderón y desde entonces pues no hemos salido de ahí. Y el problema fundamental es que pues no tenemos fuerza pública suficiente para resolver el problema. Si lo tuviéramos no estaríamos en esto. Hay muchas policías municipales y estatales que pues tienen ingresos bajos, no tienen preparación, no tienen equipo, por lo tanto no pueden enfrentar al crimen, acaban trabajando para el crimen y esto pues no hemos encontrado cómo resolver porque no queremos buscar bien. Es decir, la solución no es tan complicada como parece, hay que invertir más dinero. Yo insistiría, México invierte muy poco en seguridad, justicia y defensa. Es el país que menos dinero destina
a esos rubros en todo el mundo. Entonces, pues no hay manera de esperar que esto funcione, no es nada más cosa de dinero, pero si no hay dinero esto no va a funcionar. Para que los amigos del auditorio tengan una idea de qué estoy hablando, gastamos en México en seguridad, justicia y defensa menos de 1,5% del PIB, en los países europeos es 4%, en Estados Unidos es 5%, en Colombia 6%. Entonces hay que gastar entre 3 y 4 veces más para que esto funcione. Si no lo haces, pues no vas a resolver nada y vamos a seguir con lo mismo. ¿Cuál es el problema de la solución de las Fuerzas Armadas? Pues que las Fuerzas Armadas están educadas para enfrentar enemigos y destruirlos. No están educadas para tratar con ciudadanos y por eso pues, los derechos humanos podrían estar en riesgo. Y esa ha sido la queja de una gran cantidad de organizaciones. Para muchas personas en México, sin embargo, si no va el Ejército o la Marina, pues están en la indefensión. Y no nada más existe el Distrito Federal, existe en muchos lugares en donde pues realmente el ejército ha sido muy útil, eso lo entiendo. Ahora, la solución que estamos llegando ahorita con esta aprobación es la peor imaginable, porque no solamente pues hay el riesgo de militarización y falta dinero, sino que ahora hay 4 jefes. Es decir, los señores que van a estar trabajando directamente van a estar controlados operativamente por los militares, administrativamente por la Secretaría de Seguridad, pero va a haber mando de presidentes municipales y gobernadores. ¿Qué pasa cuando uno tiene 4 jefes? Pues que esto no funciona. Entonces creo que sacaron lo peor posible, Adicionalmente, bueno, evidentemente desaparece la Policía Federal, algo que... Ese es un punto, perdón que te interrumpa, Ernesto. El tema central que muchos decían tendría que haberse fortalecido es esa parte que también el gobierno de Peña pues, se dejó a un lado, que era ¿por qué Policía Federal no crece? ¿Por qué esa policía que había sido incluso entrenada por militares, armada por militares, pero con estudios para derechos humanos, para temas de derechos humanos y de trabajo frente al crimen, por qué desaparece? La dejaste precisamente en un nivel... Si en el mejor de los casos estático respecto a cómo terminó en el sexenio de Felipe Calderón y no le metiste más lana y más gente. Te quedaste estacionado, esa es la verdad de las cosas. Inventaste ahí un tipo de guardias que operaron en algún momento en Valle de Bravo y en algunos lugares esporádicos, pero que simplemente no venían a sustituir a la Policía Federal. Y la pregunta de fondo es, ¿este es tu último bastión de seguridad frente al crimen organizado? ¿Estará pues a la mitad de lo que debería de funcionar por ahí del año 2021, claro, 2022, y si no funciona, entonces, ¿qué va a pasar? Desperdiciaste una cantidad enorme de recursos, los más importantes humanos, durante un muy buen rato, en un esquema que no está garantizado que vaya a funcionar específicamente para combatir algo que es verdaderamente un cáncer para la sociedad mexicana, que es este crimen organizado, que va no solamente a lo tradicional que veíamos anteriormente, el trasiego de droga, el secuestro, la extorsión, el huachicoleo, sino que ya trasciende a todas las estructuras de la sociedad mexicana. Es jugarse un boleto, un último boleto realmente muy peligroso en el contexto que vive México, porque además es la bandera específica con la que se ganó esta elección. El combate a la delincuencia, a la inseguridad y la corrupción. Y yo creo que esto debería estar muy claro desde ahorita, esto no va a funcionar, no es que sea uno crítico siempre o que no le parezca lo que hace el gobierno de López Obrador, es simplemente esta es una muy mala solución, porque es un masacote. Uno no puede funcionar propiamente hablando con estructuras que tienen múltiples jefes, en donde no hay recursos suficientes y en donde va a haber enfrentamientos continuos. En consecuencia, para mí la solución era más lógica fortaleciendo la Policía Federal y con esto tener un cuerpo civil que funcionase, que tiene entrenamiento militar y que ha funcionado razonablemente bien, pero lo que es indispensable es se necesita más dinero. Si no hay más recursos, esto no va a funcionar. Necesitas muchísimo más personal, pero necesitas también ir limpiando todo el resto de la cadena, porque la Policía Federal o la Guardia Nacional o como se llame, es la primera frontera frente al crimen. Y después viene procuración, impartición y administración de justicia. Y todo eso no tienes nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando empiecen a detener gente? ¿Dónde los ponemos? ¿Cómo los procesamos? Finalmente, y creo que se detuvo ya la discusión acerca de esta idea de la prisión preventiva oficiosa, que era un problema mayúsculo porque pues,
prácticamente cualquier delito, Podrían ibas llevar- al bote y bueno, pues Y en luego contra del resuélvelo. espíritu de la ley. Y del gran cambio que habíamos tenido en los últimos años de este sistema jurídico en el cual podías ir saliendo si no había digamos, un juicio en forma, como es el caso. Recuerden los amigos del auditorio que hasta hace muy poco tiempo la mitad de la gente que estaba en prisión estaba sin juicio y por delitos menores. Entonces, pues se necesita ir resolviendo todo. Yo creo que el presidente López Obrador hace bien en considerar que hay que enfrentar al crimen y en querer hacerlo en serio, pero pues se necesita irle pensando cómo. Es que el día de hoy en la mañana el propio presidente de la República decía que no estaba de acuerdo con lo que se aprobó porque dice se requiere mayor centralización, Exacto. mayor centralización del el mando. Lo que pasa es que aquí la discusión es centralización en manos de militares o centralización en manos de civiles. Aquí lo que se dice es que no existe una estructura civil capaz de contener estas zonas. No, no existe. No existe y por eso hay que, por lo menos temporalmente, pasárselo al lado de los militares. Los especialistas que fueron a hablar allí a la Cámara de Diputados les dijeron es que para esto tendríamos que manejar una especie de periodo de transición en donde quedara claro los momentos a partir de los cuales este proceso tendría que realizarse. Primero, por supuesto, algo así como traer ahora sí a los maestros militares, pero decirles qué es lo que se requiere de ellos, porque de lo contrario... ¿Y por cuánto tiempo? ¿Y por cuánto tiempo? Porque dice, de lo contrario, pues la estrategia militar terminará por pues generar una supremacía de esta mentalidad militar que es muy válida para los temas básicamente militares. Tatiana Cloutier, militante de Morena, una de las figuras fundamentales, decía, es que si no contenemos esta fuerza de los militares, son los que van a definir lo que será este país dentro de 6 años. Es correcto. O Sí. sea, hay que recordar que la historia de este país es la historia, Macario la conoce muy bien, de este poder militar que después de la Revolución Mexicana finalmente se subordinó al poder civil con la llegada de Miguel Alemán y desde ese momento, independientemente de cómo se le utilizó, el poder militar se subordinó al civil y mucho del temor que se tiene es que en este juego de poderes y de rejuego de poderes, esa institucionalidad que hoy se garantiza pudiese echarse para atrás. Sí, ese es uno de los riesgos, no es el único. Yo creo que López Obrador está pensando en tratar de resolver el problema desde una visión centralista como la que se tuvo en los viejos tiempos del PRI. En un país federal esto no puede ocurrir y como estamos viviendo una época realmente federal, la primera de un periodo de años significativo en toda nuestra historia, pues esto se complica. Si realmente quieren hacer algo, van a tener que ir a discutir exactamente el tema federal y ese es el que no quieren hacer. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Durante muchos años, Petróleos Mexicanos ha sido la caja chica o grande, dicen muchos, de muchos gobiernos y sus finanzas han sido ancla de los presupuestos federales que con el tiempo han ido disminuyendo. Esta situación ha derivado en falta de inversión en infraestructura que ahora tienen metida la paraestatal en una situación casi insostenible. La Secretaría de Hacienda adelantó que en un plazo máximo de 3 semanas el gobierno federal anunciará una etapa más del rescate de Petróleos Mexicanos. Se trata de una inyección de 75,000 millones de pesos para inversión que están contemplados estos recursos en el paquete económico. El objetivo es impulsar el flujo de efectivo y revertir la declinación en la producción de crudo de la empresa. Van a meterle más dinero a Pemex, porque pues la empresa está quebrada. Dice el presidente de la República que la reforma energética pues que no ha funcionado porque no ha producido lo que habían prometido que iba a producir y que bueno, pues la idea es meterle más dinero a Petróleos Mexicanos, a partir de ello pues modernizarla y así empezar a producir más. La verdad es que es una de las paraestatales, bueno, o ahora ya es empresa descentralizada del Estado, que pues más ineficiente ha sido y en donde cuando hoy se trata de limpiar, pues ahora sí que el lodazal es enorme, contratos de sindicato que ya sabemos que pues, siguieron funcionando así para que esto estuviese presente, todo aquello que pues no se podía componer dentro de la empresa y que entonces ahora sí que los gobiernos neoliberales lo que hicieron fue pues jugar en paralelo.
dejarle el negocio a Pemex que siguiera siendo de las suyas, ¿sí? Reducirle el máximo el presupuesto e ir creando en paralelo empresas o negocios que fueran sacando el petróleo, una reforma energética que, como decían en algún momento Macario, tendría que haber empezado pues básicamente por desmontar Pemex para eventualmente pues evitar que este asalto en despoblado que se realiza ahí se produjese, ¿no? 75,000 millones de pesos para revertir una historia de 80 años en donde simplemente no se le ha invertido a esta empresa lo que corresponde. Me parece muy poquito. 75,000 millones de pesos pues son escasamente 3,500 millones de dólares contra una deuda de superior a 100,000 millones de dólares, pues literalmente le va a servir de muy poquito a Pemex. La verdad es que hay que invertirle muchísimo más dinero, hacerla mucho más chica, especialmente en términos de recursos humanos, porque ciertamente es la empresa petrolera, paraestatal o no, más ineficiente del mundo. Y bueno, con inversiones brutales hacia adelante, no solamente en exploración, explotación, o si quieres inclusive refinación, sino en distribución y almacenamiento. Ahí es en donde literalmente no se ha invertido durante décadas y que pues, nos ponen en situaciones como las que vivimos hace unas cuantas semanas. Evidentemente, el plan que se puso sobre la mesa originalmente no le gustó a los grandes inversionistas a nivel internacional y pues nada más hay que hacer cuentas. La mera verdad, medio punto porcentual que subió la tasa de interés para Pemex con una deuda de más de 100,000 millones de dólares, pues estos 3,500 millones de dólares, pues ya te los comiste con ese medio punto porcentual en términos del riesgo que perciben pues, los extranjeros. ¿Y qué es lo que perciben? No es que Pemex vaya a quebrar, perciben simplemente que bajo las condiciones actuales de inversión y los lugares en donde se invierte, pues va a seguir siendo una empresa increíblemente ineficiente y lo van a rebasar por la derecha muchísimas otras empresas petroleras, inclusive aquellas que operan en México. Macario, cuando llegan a renegociar allá en Nueva York el tema de deuda de petróleos mexicanos, hay aquí variables muy interesantes. Por un lado, el día de ayer el gobierno mexicano lanza una emisión de bonos del gobierno mexicano con mucho éxito. Claro, tasas de interés positivas muy buenas, con relativa estabilidad en el país, son sin duda un éxito de esta administración, pero por otro lado, el tema de la deuda de petróleos mexicanos y la viabilidad de la empresa, pues lanzan ahí mensajes muy claros las calificadoras de que le pueden bajar la calificación a la empresa. Y ahí estamos metidos en un problema. Sí, parte de la dificultad es que cuando uno discute de Pemex, nadie tiene información suficiente y todo el mundo tiene opiniones, entonces pues así no se puede. Pemex fue creado en 1936, 2 años antes de la expropiación, precisamente para expropiar y entregarle las cosas, y desde entonces, 1938 hasta 1976, 77, Pemex andaba dando lástimas, o sea, los amigos del auditorio a lo mejor creen que siempre fue una empresa que producía muchísimo petróleo, a duras penas alcanzaba para la producción nacional, teníamos que importar con frecuencia y por eso en el sexenio de Echeverría, 70-76, hubo varios años de importación y eso nos metió en dificultades cuando subió el precio del petróleo. Esa alza del precio del petróleo de 73 es lo que permitió empezar a extraer de abajo del mar, de las aguas someras. Y ahí nos encontramos un regalo de la naturaleza, Cantarell. Y hemos vivido de Cantarell desde 1979 hasta 2004, que fue cuando empezó su caída. Y al día de hoy Cantarell prácticamente ya no existe. ¿Por qué producíamos mucho petróleo? Por Cantarell. ¿Por qué ya no producimos hoy? Pues porque ya no hay Cantarell. En algo de eso tuvo que ver la gran capacidad de los petroleros mexicanos. En nada, eso no existe. No hay gran capacidad de los petroleros mexicanos. Hubo el milagro de Cantarell y pues con eso nos alcanzaba. Se ha invertido mucho o poco en petróleos mexicanos. En los últimos 10 años el promedio es 20,000 millones de dólares por año. Y hoy le van a invertir 3,000 y dicen que es mucho. Puta, no manches, así no se puede. Si no saben la diferencia entre 20 y 3, pues no vamos a llegar a ningún lado. ¿Para qué sirven 75,000 millones de pesos? Para nada. ¿Qué hay que hacer con Pemex? Reducirlo a la menor expresión posible. Pemex tiene al menos el triple de trabajadores de lo que sería necesario para producir si comparan con cualquier petrolera del mundo, incluyendo PDVSA.
la petrolera de Venezuela, que también es una tragedia espantosa, pero lo hace con el tercio de los trabajadores que tiene Pemex. Entonces, no hay ninguna manera de defender a Pemex si lo quieren hacer con números. Si lo quieren hacer con evidencia, si lo quieren hacer con el corazoncito y que yo creo que el Tata Lázaro fue una maravilla y el Tata Andrés Manuel también lo va a hacer, pues lléguenle pues. Pero esa no es la forma de lograr que México tenga recursos para crecer en el futuro. Esto nos va a costar una fortuna. Es decir, esta idea de andarle metiendo dinero a una empresa que no funciona y a cambio cancelar una reforma energética que es la que estaba abriendo la posibilidad de ser exitoso, pues no hay manera que tenga resultados buenos, ¿no? Eso es exactamente lo que no les está gustando en el extranjero. Si tú tienes 100 pesos para invertir en la Pemex, pueden ser muchos, pocos, suficientes o insuficientes, y de esos 100 pesos no le vas a invertir a lo más rentable de Pemex, porque sí hay segmentos de Pemex que son muy rentables, que es la extracción y explotación de petróleo, sigue siendo, Cantarell tenía un costo de producción de $4 por barril, no lo tenemos ahora tenemos un costo promedio de extracción por barril de $14 a $50 por barril, pues tenemos un margen de $35 por barril. Si le metemos esa lana a refinación, pues el margen es bajísimo. Ese valor de la renta petrolera es increíblemente alto para el país, no solamente para Pemex, si se lo metes a exploración y explotación. Sí, se requieren inversiones muy importantes en términos de almacenamiento, lo vuelvo a repetir, y ductos en este país. Y en esa medida, Pemex podrá empezar no solamente a competir con los nuevos actores en el país, sino a generar verdaderamente la renta que requiere el gobierno federal. Durante décadas, ya hay que reconocerlo como tal, se le extrajo todo el dinero a Pemex, no tratándola como una empresa normal petrolera a nivel internacional, sino tratándola como una filial del gobierno federal para extraer recursos. Y en ese contexto, pues es dificilísimo pedirle a una empresa que invierta y que esté a la par con las empresas más modernas petroleras del mundo, si no le das chance de invertir sus utilidades. Ahora, cuando se dice que habría que empezar a entrar en cuestiones de sindicato, porque sigue recibiendo privilegios que no son aceptables, pues parecería ser que no es esta la tendencia, que no se quiere entrar en ese combate. Y yo creo que más allá de que ya platicamos sobre huachicoleo y lucha contra el crimen dentro de la propia empresa, lo cierto es que hay una especie de inercia histórica que le es muy difícil a cualquier director de la empresa y a cualquier presidente de la República, pues deshacer algo que es una masa de intereses. O sea, uno no puede pensar que todas estas crisis que se han dado de gasolina y de incluso recursos públicos, accidentes en plataformas, recursos públicos, no tienen que ver con que lo que hay ahí es un poder real al que se tiene que enfrentar cualquier Estado como tal, ¿no? Tienes toda la razón y yo entiendo en esa lógica la reforma energética, es decir, si tú logras que haya una producción de petróleo y de todo tipo de petrolíferos que no dependa de Pemex, entonces ya le puedes pegar a Pemex. Sí. Pero si ahorita lo haces, pues nos quedamos sin nada. Es decir, por más que uno quiera, pues a través de ellos es como está funcionando el asunto. Funciona muy mal, ya lo sabemos. La refinación que decía ahorita Ernesto, pues nos costaba 120 mil millones de pesos de pérdidas cada año, porque lo hacen de manera muy ineficiente. Es tan mala la producción de refinación de Pemex que de 400 mil barriles diarios que podían refinar, pues esto se fue cayendo y durante el último año andábamos en 200 mil. Y para poder refinar esos 200 mil había que importar crudo porque el petróleo mexicano no servía. Entonces eso fue lo que nos fue atorando. No hay forma de que esto se pueda cambiar de un día para otro. De las 6 refinerías que tenemos, 4 son las que medio sirven y 2 están cayendo a pedazos. Bueno, pues eso es lo que había que resolver con la intervención de otros. Si no queremos la intervención de otros y queremos que lo haga solito Pemex, va a requerir mucho más dinero que el que se está hablando, y además yo estoy convencido, no va a funcionar, porque como tú bien dices, es un tramado de intereses allá adentro que yo ya no creo que se pueda resolver. Con problemas muy serios financieros. No solamente es esta parte de producción y de decisiones internas,
sino también de esta parte fundamental que dices, que es el grado de calificación de los bonos. Porque a final de cuentas, si no encuentras el dinero adentro y no tienes recursos suficientes, los tienes que ir a pedir fuera. Y si afuera te dicen, Ya ya no, entonces tienes un problema serio. Son 100,000 millones de dólares de deuda que tiene Pemex, más otros 100,000 millones de dólares que le debe a sus trabajadores. La empresa está quebrada. Prácticamente. Vámonos a una pausa y de regreso hablamos. Finalmente, Theresa May sobrevive al Brexit o al no Brexit. No sabemos todavía de qué se trata eso. Esto es Dinero y Poder. En medio de una grave división política, el Reino Unido busca un plan B para el tema del Brexit o deja la Unión Europea el próximo 29 de marzo sin un acuerdo o permanece en ella. Nadie sabe qué va a pasar tras la derrota de May para lograr un divorcio amistoso negociado durante 2 años, la mayor de un líder británico en la historia contemporánea. La primera ministra pidió a los líderes de los partidos encontrar la manera de salir de este atolladero. May rechaza el llamado a las urnas y advierte que otro referéndum sería destructivo. Ya se convirtió esto en un pantano. Es imposible. Por donde te muevas, te enlodas, te hundes. Es algo que, pues, originalmente planteaba la salida, sí o no, de la Unión Europea. Y esto es cuando toma uno decisiones, incluso como en la vida, que uno cree que fácilmente puede hacer, un divorcio, ¿sí? Pero resulta que pues tienes un montón de propiedades. Pregúntele a Jeff Bezos lo que le está costando divorciarse de la señora, ¿sí? Nada más. La quiebra de la empresa, probablemente. No la quiebra. Se divide la Se divide, propiedad. pero el problema es de qué forma un país que tiene, no solamente desde la creación de la Unión Europea, sino desde la Comunidad Económica Europea, convirtió además a la Gran Bretaña en un centro financiero, y creo que esta es la parte más importante. El centro financiero europeo está ahí. Si tú lo quieres separar o quieres decir, bueno, nos quedamos como centro financiero, pero todo lo demás lo quitamos. Bueno, está bien, le dejamos ciertos temas de libre comercio, pero libre circulación de personas no, y de ciertas mercancías no. No se puede. No se O puede. sea, es como, No se yo puede. me quiero divorciar de ti, mi esposa, pero no seas malita, vente 2 o 3 días aquí a la casa porque necesito quien haga aquí de comer, ¿no? No se puede. Simple y sencillamente no se puede. Están metidos en un problema en el tema de la frontera entre las Irlandas, están metidos en un problema de cómo hacerle para establecer, digamos, una relación muy, muy clara entre los flujos monetarios de los dos bloques, porque ya no pueden moverse con la facilidad. Y la verdad es que los duros dicen, no puedes dejar la frontera abierta en Irlanda, porque o sea, esto sería dejarnos adentro. Y los otros le dicen, no puedes cerrarla porque vas a desatar una guerra otra vez ahí en Irlanda. Y en eso están prácticamente sin posibilidad de resolver el problema. El entramado manufacturero hecho durante los últimos 40 años, pues de facto lo que hace es hacerte muy poco competitivo si te sales. Agárrate el producto que quieras, olvídate de la parte financiera. Los coches, pues ¿qué porcentaje de los coches ingleses se hace en Europa? Pues como un 60-70%, digo, le ponen ahí la cosita del Jaguar y le ponen la cosa del Bentley, pero la verdad es que tienen un problemón muy serio. El solo hecho de meterle cierto tipo de aranceles a su producción, a su comercio con Europa, verdaderamente lo saca de la jugada. Tienen un problema adicional muy importante, que es sus grandes fondos de inversión para pensionados están teniendo una merma desde hace 2 años consistente, paulatina, pero ahora se pueden desplomar. Y la gente en Inglaterra de la noche a la mañana va a decir, yo ahorré durante toda mi vida y de repente hoy veo que ya no me va a alcanzar gracias a una decisión política que nosotros mismos tomamos, en la cual a lo mejor ni siquiera participaron. Sí, está muy emproblemada la situación y desde el punto de vista político no hay para dónde jalar, no hay para dónde jalar. Yo creo que un segundo referéndum no se va a aceptar. Los europeos ya se cansaron y ese es otro elemento adicional. Ahora sí que no están contando tampoco con la impaciencia, porque ya tuvieron durante 2 años muchísima paciencia los continentales,
especialmente Francia y Alemania, para negociar una salida de esta naturaleza, pero ya están poniendo su límite. Y el límite es el 29 de marzo. El 29 de marzo es cuando se cumplen los 2 años del día que se anunció que Gran Bretaña, Reino Unido, perdón, apelaba al artículo 50 de la Unión Europea, que es el que permite salir, y da 2 años de plazo para ese proceso y terminan el 29 de marzo. Si para ese día no hay una negociación de cómo salir, pues entonces se van y hazle como quieras. Esto es lo que le llaman el Brexit duro. El costo de ese Brexit duro no es fácil de evaluar, pero puede ser una catástrofe para todos, no nada más para Gran Bretaña, para Reino Unido, sino también para el resto de Europa. La verdad es que nadie quiere eso. Entonces, desde ayer ya empezaron los de la Unión Europea a decir, bueno, pues vamos a ver si le damos una prórroga, una cosa así, pero no lo pueden hacer impunemente porque entonces cualquier país puede anunciar, yo ya me voy, empieza a negociar concesiones y luego mira, así como hiciste con aquellos, haz conmigo. Y como ya la Unión Europea no son los 15 países de Europa Occidental, sino son 28 países que incluye de todo, pues esto ya no sería una brillante idea. Entonces ya se metieron en un camote monumental del que no hay forma de salir. No se puede hacer un segundo referéndum fácilmente porque ¿por qué hacerle caso a ese referéndum y no al anterior? Habría espacio para quejas jurídicas de que esto no se puede hacer. Adicionalmente podrían volver a perder, es decir, podría volver a ganar el Brexit. No piensen ustedes, amigos del auditorio, que los seres humanos de pronto les cae la iluminación divina y piensan. No, la mayor parte del tiempo los seres humanos deciden con la panza y eso es lo que va a pasar hoy porque eso es lo que está pasando en todo el mundo desde hace años. Entonces, pues esto no tiene salida. Yo creo que lo mejor es ir pudriendo el asunto poco a poco. Es decir, que la Unión Europea diga, bueno, vamos a ver qué negociamos más adelante, que la señora May pues, se haga mensa y ahí vayamos avanzando, porque ahorita si llamas a una elección, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Reino Unido, que es lo que se discutió ayer con el voto de no confianza o de censura, si hubieran llamado a una elección les gana Corbyn. Y si Corbyn gana en Reino Unido, entonces esto es todavía peor. O sea, no hay forma de que mejore. Pues ahí déjenle. Pues. Es que lo que está sucediendo en la Gran Bretaña es algo muy propio de lo que le sucede a ciertas sociedades industrializadas o de altos niveles, en donde la población entra en esta dinámica de rechazo absoluto a los temas de modernidad y de retorno a visiones del pasado, ya sea desde el punto de vista conservador o desde el punto de vista incluso de estos modelos que anteriormente fueron denominados como socialdemócratas de impulso a proyectos progresistas de izquierda y que hoy vuelven a retomar una visión estatista, pero además con un enorme nivel de nacionalismo, cosa que no tenían anteriormente. Y esta es la parte importante. Uno ve los discursos de Jeremy Corbyn hablando de minorías, de grupos étnicos determinados, y uno dice, ¿en dónde está situado este hombre? Y bueno, pues ahí es donde está este tipo de discurso. Los grupos extremistas que anteriormente eran los marginales, se vuelven de una u otra forma los dominantes, tanto en el Partido Conservador, que fueron los que finalmente bloquearon a la señora May en el acuerdo con la Unión Europea. O sea, la mantienen ayer, pero le dicen, te quedas, pero no con el programa que tú tienes. O sea, te vas a quedar, pero no vas a aceptar lo que la Unión Europea te impuso. Ese es el mandato que le dan. Y por el otro lado está Corbyn diciendo, bueno, si yo subo, yo veré qué hago con... No está diciendo no nos vamos a salir de la Unión Europea, sino yo voy a establecer el acuerdo con la Unión Europea que yo quiero, que por supuesto no estaría en condiciones reales de hacerlo y que probablemente también generaría otro choque con la propia comunidad económica del viejo continente. Mira, y ojalá fuera ese nada más el problema. La verdad es que Europa está pasando por una transición verdaderamente preocupante. Angela Merkel ya se va, el presidente francés bajó su popularidad de 65 a 25 en la fabulosa cantidad de 18 meses, Italia está con los mayores desequilibrios macroeconómicos de hace décadas, híjole, está emproblemada la situación, o sea, no es que la amenaza sea que el siguiente que se salga sea Lituania, Letonia, Estonia, cualquier, no, es Italia, ese es el verdadero problema. Y entonces, frente
a un liderazgo que no sabemos quién lo va a llevar en el momento en que salga Merkel. Francia muy debilitada, esto puede ser verdaderamente un polvorín para que la propia Unión Europea empiece a deshacerse así, pudriéndose poquito a poquito, cosa que no le conviene a nadie en el mundo. Yo creo que esto resulta de esta caída de nuestra explicación del mundo que funcionó muy bien desde 1968, se volvió muy exitosa con la llegada de la señora Thatcher o del señor Reagan o de Juan Pablo II, que son los que van moviendo, digamos, hacia la derecha al mundo, como se decía en aquel entonces, imponiendo esta idea de que los mercados, la globalización, la democracia funcionan, lo cual es cierto, han funcionado, pero esta idea llega a su fin con la gran recesión de 2008. Hoy no hay ninguna explicación que convenza a la cantidad suficiente y lo que tenemos es angustia y miedo en los votantes en todo el mundo. Por eso votan por cosas tan raras. Y pues en este momento, si tú llamas a elección sobre el tema que quieras, vas a obtener lo mismo. Entonces mejor no le muevan, hay que irla pastoreando, mano. Ernesto Cervera Macario, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche por Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.